Y hermano Neftalí, el pastor Neftalí nos está invitando a participar en el foro judío que se va a llevar a cabo. Y los ensayos son los domingos a las 6 de la tarde, allá en la iglesia de Tampico. Esta invitación sigue abierta, todavía creo que este mes se permite que se vayan integrando mientras van acomodándolo según la voz. Se ha hecho mucho hincapié, tal vez muchos tienen el miedo de que no están muy seguros de su voz. El hermano Neftalí ha sido muy claro y creo que lo hemos visto. Las voces ya cuando se integran en un coro de alguna manera se funden, de alguna manera se unifican y hasta las personas que creen que no cantan tan bien acaban haciendo un buen trabajo ahí. Entonces también hay hermanos allá en Tampico que son ya de mucha experiencia en este tipo de cuestiones, así que si el miedo es un asunto que nos lo estoy pidiendo, el miedo a que voy a cantar feo, que no sea un asunto. Otro detalle, para ese fin también recuerden que se han estado mencionando, el pastor ya nos hizo aquí un tutorial en vivo de cómo armar unas cajitas. Yo creo que a la salida nuestras hermanas las van a estar entregando ya de manera personal a cada familia, a cada persona. Creo que somos la única iglesia, la última iglesia en entregarlas. Y hay una preocupación, pues yo creo que es real, de que se nos pueda perder, se nos pueda maltratar. Pues hay que tenerlas ahí a la mano cerca, pero no tan guardadas que luego se nos olvida dónde están. Bueno, hermanos, el pasaje de hoy que vamos a estar reflexionando es Génesis 3, capítulos 14 y 15. Génesis 3, 14 y 15. Váyanlo buscando ahí en su Biblia, por favor. Génesis 3, versículos 14 y 15. Dice, hay un momento en la humanidad, fue un breve momento. Creo que ni nos podemos imaginar cómo se sentirá eso. Pero un breve momento en el que un hombre y una mujer se miraron y se vieron así, sin máscaras, sin egoísmos, sin segundas intenciones, y fue un momento muy breve. Estoy hablando del tiempo que convivieron Adán y Eva antes de caer en pecado. Después de eso, ya nada de eso volvió a suceder. Después de eso, hasta que Jesucristo vino y vio a algunas personas, pero esas personas no lo veían a él de esa manera, ninguna de esas personas. Entonces fue un breve momento en el tiempo solamente. Pero lo que sí podemos saber, si bien no podemos saber cuánto tiempo fue, algunos piensan que fue un muy corto tiempo, ni siquiera una semana tal vez que coexistieron Adán y Eva. Pero independientemente de eso, lo que sí sabemos es que los efectos que se dieron en ese día se siguen manifestando hasta nuestro día, de manera lejana, de manera cercana. Creo que casi no hay un momento en el mundo en que no haya habido una guerra. En este momento se calcula que hay alrededor de 5 guerras. Hay ciertos parámetros para determinar en cuanto al número de muertos, qué es guerra, qué es batalla, qué es conflicto, etc. Pero sabemos por lo menos en este momento que hay una en Israel. Sabemos que hay una ahorita en Ucrania. Sabemos que hay varias en Medio Oriente, en África, que no está recibiendo tanta publicidad como las otras guerras. En el país actualmente también tenemos nuestras guerras internas. Ya estamos oyendo de candidatos que son asesinados. Ya estamos oyendo del conflicto que se armó de México con Ecuador. Y en cada familia también llega a haber conflictos, llega a haber en las familiares que no se hablan por cuestiones económicas, por desacuerdos económicos. También matrimonios que se disuelven por un pleito. También puede haber conflictos con los vecinos. Espero que aquí no haya ninguno de esos. Con los jefes, con los maestros, con los empleados, todo tipo de conflictos, y hasta dentro de la iglesia no nos salvamos. Pero la Biblia nos dice que en realidad todos estos que he mencionado son un solo conflicto. Ese conflicto que inició allá en Edén, ese conflicto no podríamos decir que es regional, ni internacional, ni mundial. Ese conflicto es universal, porque abarca no solo todos los habitantes del planeta Tierra, abarca la creación, abarca al Señor de huestes celestiales, abarca a los habitantes del Hades también,
Es un conflicto universal que inició en ese día. Hay un himno dentro de nuestro himnario, aquí creo que no se ha cantado, es un himno que tal vez los de más rancio abolengo conozcan. Es el 633, se llama Somos Aliados. En el grupo de varones se llegó a cantar en algún momento. Por ahí lo tienen en su hojita, un pequeño fragmento. No se los voy a cantar. Somos aliados de las huestes de Jesús, que por siglos sin cesar, con ardiente fe, fueron con la cruz este mundo a transformar. Y ya en la parte del coro, lo que es el coro, dice: el conflicto de los siglos es el que libra el Salvador, y jamás el mal puede en su altivez abatir nuestra fe y valor. Sostenidos pues por esa fe que a victoria cierta va, cuando caiga el mal e impotente esté, nuestra lucha cesará. El conflicto de los siglos es solo uno, y se ha luchado en diferentes frentes, en diferentes épocas, en diferentes escenarios. Tal vez se esté luchando en casa en este momento, pero es solo uno. Inició en Edén y continúa. Justo en eso vamos a estar reflexionando hoy. Por eso el pasaje hemos puesto como título: el conflicto de los siglos. El conflicto de los siglos, ese es el título del mensaje de hoy. Si ya tienen el pasaje, vamos a leerlo. Esto que vamos a leer es coloquialmente conocido como el protoevangelio. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Vamos a leerlo de manera unida, son solo 2 versículos. Génesis 3, versículos 14 y 15. Dice la palabra de Dios, acompáñenme por favor. Y el Señor Dios dijo a la serpiente: por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque, Señor, a través de ella tú nos vas conformando a la imagen de tu Hijo, y te rogamos que suceda hoy, Señor, que sea tu Espíritu el que obre en nuestros corazones, que tú los hagas, Señor, receptivos, tiernos, Señor, a tu palabra, y que lo que aquí escuchemos, Señor, de cierta manera, Señor, sea aplicado en el mundo al que vamos saliendo, Señor, de este lugar. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, el punto 1 es: el conflicto de los siglos inicia con la humillación del maligno. Inicia con la humillación del maligno. Inicia con la humillación del maligno, es el punto 1. Si no supiéramos nada de la Biblia, si todo lo que conocemos de la Biblia es lo que hemos estado empezando a leer desde Génesis 1, ya cuando lleguemos a este pasaje probablemente tendremos ya varias confusiones. Una de esas es: a ver, yo ya leí que el Señor hizo todo muy bueno, toda la creación era muy buena. Entonces, ¿de dónde salió el mal? ¿De dónde salió esta serpiente maligna a querer destruir esa comunión que tenía el hombre con Dios? Bueno, Génesis nos habla de la serpiente, pero no nos dice que ella sea el origen del mal. Aunque sí hay un pequeño indicio, un poquito antes en Génesis, que no sé si todos notamos en el capítulo 2. El versículo 1, capítulo 2, versículo 1 dice: así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes. Hay 2 cosas aquí para notar. No habla del cielo y sus habitantes, que pensaríamos que está hablando de las aves, sino de los cielos y todas sus huestes. Bíblicamente se nos mencionan 3 tipos de cielos. El primero, vamos a llamarlos el que alcanzan a ver nuestros ojos de manera natural, o sea, de las nubes para abajo o de la atmósfera para abajo. El segundo, vamos a llamarlo el espacio exterior, donde habitan las estrellas, las galaxias, etc. Y el tercero es aquel donde habita Dios. Es el que de repente se le ha permitido a ciertos hombres contemplar. Por ejemplo, Esteban cuando estaba siendo martirizado, a Juan en Apocalipsis, y también algunos otros hombres como Pablo,
que él no está seguro si fue transportado físicamente en un sueño o cómo, pero él es el que acuña este término de tercer cielo. Así que Génesis nos habla de varios cielos, pero también de huestes, y huestes es un término militar, habla de ejércitos, significa ejércitos. Ya desde aquí se nos da un indicio de que hay algo más en los cielos. Bastantes siglos más adelante, el que sí nos aclara un poquito el panorama es el profeta Isaías, cuando hace una comparativa entre Satanás y el rey de Babilonia. Dice esto: como ustedes vieron en el grupo de amistad de 3 semanas, el instrumento no es diferente del que lo utiliza. En este caso, el rey de Babilonia es, digamos, un instrumento que es comparado con Satanás. Y dice Isaías 14: ¿cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra. Tú dijiste en tu corazón: subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea. Me haré semejante al Altísimo, y sin embargo serás derribado a Seol, a lo más remoto del abismo. Y efectivamente, ¿cómo cayó Satanás desde el tercer cielo hasta ni siquiera la tierra, a las profundidades del abismo? Y desde ahí pues salió arrastrándose a querer destruir lo que Dios había hecho muy bueno. Probablemente desde que Satanás había sido expulsado del cielo, no se había vuelto a encontrar con el Señor hasta este momento. Y vemos que cuando el Señor llega a hacer esa petición de cuentas, no solo no le pregunta nada a Satanás, a la serpiente representando a Satanás, tampoco la serpiente ya, después de tanto hablar, ahí no dijo nada, no hizo nada por defenderse. No pensó: a lo mejor a Dios también lo puedo engañar, a lo mejor también lo puedo enredar, a lo mejor le puedo echar la culpa a alguien más. No hace nada de eso, ni una palabra en su propia defensa. Y el Señor tampoco necesita que le explique nada. El Señor Dios simplemente pasa sentencia y empieza por donde empezó el pecado, o sea, por la serpiente. Le dice: maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Y aquí es donde también debemos notar esa sutileza: más que todos los animales. Más adelante con Adán se le va a dar maldición a toda la tierra, pero aquí en este momento el Señor está dando maldición a todos los animales, pero de todos, tu serpiente vas a ser la más maldita, más que todas las bestias del campo. Por eso dice Romanos 8:20: contra su propia voluntad toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. ¿Y por qué esta maldición universal? Algunos eruditos, hay algunas cosas que la Biblia no tiene la intención de aclararnos tanto, porque no es necesario para los propósitos de ella. Algunos eruditos piensan que fue para mostrar esa naturaleza contaminante del pecado. Ellos comentan que en ese momento la creación era como un lago quieto, detenido, al que se le arroja una gran roca y empieza a expandir sus ondas hasta las orillas, y todo queda contaminado. Hace poquito les había hecho la referencia de cómo solo una gota de aceite puede llegar a contaminar hasta 1000 litros de agua. Bueno, y también vemos que en la creación todo lo que el Señor va creando tiene cierta interconexión. Todo lo que crea tiene un propósito, y casi todo el propósito, aparte de glorificar a Dios, era crear un hábitat suficiente para el ser humano. Pero cuando una parte de ese hábitat queda descontrolado, es obvio que todo lo demás va a sufrir. Todo fue trastornado. Y también vimos en los grupos de amistad que el castigo se ajusta al crimen. Muchas veces vemos al Señor Dios castigando de una manera que realmente humilla al soberbio. Recordamos cuando el rey Nabucodonosor vio su imperio y dijo: oye, yo hice todo esto bien chido. Y el Señor no lo convierte físicamente en bestia, pero hace que se comporte como bestia hasta que reconozca al Señor. Vemos también en Hechos 12. Se los leo, no sé si se los puse. Dice: el día señalado, Herodes, vestido con ropa real, se sentó en la tribuna y comenzó a hablarles. Y la gente gritaba: voz de Dios y no de un hombre es esta. Y el otro se sintió: wow. Al instante un ángel del Señor lo hirió por no haber dado la gloria a Dios, y Herodes murió comido de gusanos.
A lo largo de la Biblia vamos a encontrar cantidad de proverbios y de historias que reflejan esa situación de estar en lo más alto. Satanás fue llevado a lo más bajo, a lo más humillante, a una posición de postración. Neftalí, siempre que nos da esa clase de liturgia, siempre nos empieza recordando lo que significa la palabra adoración, y viene de una palabra que significa postración, como los que se postran, pero no arrodillados completamente sobre el piso. Esa es la posición en la que quedó Satanás, era un estado de postración permanente, en la que ya la soberbia quedaría completamente humillada. Vemos, por ejemplo, también que esta situación se viene dando de manera regular hasta en la vida de nuestros tiempos. Es muy conocida la anécdota de Voltaire, aquel filósofo francés, matemático francés muy famoso, que decía: dentro de 100 años la Biblia ya ni va a existir, cada vez hay menos cristianos. Bueno, él murió, la casa donde él vivía, la imprenta que él utilizaba para escribir sus libros, fue utilizada, ahora comprada por la Sociedad Bíblica de Ginebra, y por los siguientes 100 años esa casa se dedicó a la impresión de Biblias. La casa del hombre que decía: esa Biblia se va a acabar en 100 años, 100 años siguió usándose para ese propósito. Su mayor humillación, sin embargo, va a ser la que va a experimentar frente al gran trono blanco que nos menciona Apocalipsis. Pero allá en Edén también vemos una primera cosa: el primer juicio universal, como el que va a haber al final de los tiempos. Toda la humanidad estaba ahí representada en Adán, todos los ángeles caídos estaban ahí representados, ahí estaba el Señor también juzgando. Dice Apocalipsis 20, del 11 al 12: y un gran trono blanco y aquel que estaba sentado en él, de cuya presencia oyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. También vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Hay una diferencia, no sé si se alcanzan a percibir, entre el juicio universal de Edén y el juicio universal de Apocalipsis. En el juicio universal de Edén llega Dios y busca la confesión, busca sacar la confesión y el arrepentimiento, si fuera posible, de Adán y de Eva. En este último no vemos en Apocalipsis 20 que venga Dios y diga: a ver, justifíquense, digan por qué llevaron esa vida, por qué pecaron, por qué nunca vinieron a mí. Se abrieron los libros y lo que estaba escrito, eso fue. Digamos que en ese juicio final va a ser como el juicio de la serpiente. Va a llegar el Señor, no va a preguntar nada, y solamente con lo que está escrito en los libros. Pero ese tiempo aún no ha llegado. Aún hoy es ese tiempo en que podemos ir a Cristo, que podemos ir a Cristo y confesar nuestro pecado y decir: he pecado, Señor, junto a ti. Aún es ese tiempo para reconocer al Señor antes de ser llevados por la muerte o de que el Señor venga. Y para los creyentes también tenemos que estarnos recordando el Evangelio todo el tiempo, porque una vez que somos ya creyentes y empezamos a caminar por la fe y empezamos a ver la obra del Espíritu en nuestras vidas, regenerando al viejo hombre, el nuevo hombre, empezamos a creer que como que ya hemos adquirido cierta justicia propia, empezamos a creer que ya no necesitamos tanto el Evangelio, empezamos a olvidar de dónde nos sacó el Señor y cómo Él fue el único capaz cuando nosotros fuimos completamente incapaces. Él fue el único de llevarnos y restituirnos hacia Dios. No debemos caer en la trampa del diablo que menciona Pablo a Timoteo. El punto 2 continúa con la declaratoria de una larga guerra. El conflicto de los siglos inicia con la humillación del maligno y continúa con la declaratoria de una larga guerra. Como les comentaba, este pasaje ha sido llamado por la iglesia desde hace muchísimo tiempo el protoevangelio, porque en este versículo encontramos la primera promesa de redención, o el modelo de redención, algunos lo traducen, la primera promesa de rescate. Pero cuando lo leemos no suena buena noticia, suena maldición. De hecho es una maldición. Aquí no se nos está dando una buena noticia así como que de tipo
fuiste papá, fue un varón, fue mujer, te ganaste la lotería. No es una noticia de ese tipo, es una maldición lo que está aquí viniendo. Y sin embargo se considera en el comienzo del Evangelio. Es la primera maldición que leemos en la Biblia. Pero el detalle es sobre qué y sobre quién es esta maldición. Es una maldición sobre Satanás. Es una maldición sobre todo lo que representa Satanás. La muerte, el pecado, el mal, el infierno. Podríamos decir entonces que es una maldición sobre nuestra maldición. Eso es precisamente lo que lo convierte para nosotros, el contenido de esa maldición, en una buena noticia. Porque apenas se da la herida de muerte, por así decirlo, ya viene el rescate, ya viene la solución. Recordemos que cuando el hombre peca se vuelve esclavo del pecado, ya se vuelve esclavo de Satanás. En este momento, lo que Dios llega a encontrar es una alianza satánica entre la humanidad y Satanás. Es lo que llega a encontrar. Y por eso tiene que venir de Dios esa iniciativa. Tiene que venir de Dios esa iniciativa, y por eso dice: yo pondré enemistad entre tú y la mujer. Adán, como representante federal, se había esclavizado a toda la humanidad, a Satanás. Y ahora la humanidad iba a ser su aliada, su esclava. Es el mismo estado en el que nacemos todos. Todos nacemos con pecado. Después de ellos, todos nacemos con pecado, en un estado de hostilidad hacia Dios. Y lo que vemos en Edén es lo mismo que hace el hombre natural. El hombre natural no busca a Dios. El hombre natural no va a Dios y dice: sálvame. ¿Qué puede hacer un muerto espiritual? Un muerto espiritual no puede ir a Dios y decir: sálvame. Ni quiere ser salvado. Así que el Señor empieza a crear esa enemistad. Y eso que nos dice Pablo en Efesios es lo mismo que les podemos aplicar a Adán y a Eva, y es lo que nos podemos aplicar nosotros antes de haber sido creyentes, y a cualquiera que actualmente no es creyente. Dice Efesios 2:1-2: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado obedeciendo al diablo, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Así que es lo primero que hace Dios: romper esa amistad, esa alianza entre el hombre y Satanás. Ahora, si yo les preguntara: ¿ustedes creen que Dios es soberano? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Qué tan soberano? ¿Soberano sobre qué? Sobre todo. Muchas veces los creyentes decimos eso, y es correcto. No tengan miedo, es correcto. Pero si es soberano sobre todo, quiere decir que es soberano sobre mis pensamientos y sobre mi corazón. Y esa parte no nos gusta tanto saber o reconocer, que Dios puede venir y obrar sobre mi mente y sobre mi corazón. Y la Biblia lo enseña, no en este caso, sino en cantidad de ocasiones a lo largo del Antiguo y Nuevo Testamento. Recordamos Éxodo 7:3: yo voy a endurecer el corazón de Faraón. Recordamos a David recibiendo gracia entre la gente porque el Señor así lo había dispuesto. En Ezequiel también encontramos, Ezequiel 36: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo. Yo lo haré. Cuando me lo pidan, yo les pondré un corazón nuevo y un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Vemos al Señor moviendo reyes, moviendo emperadores, moviendo a la persona que se le antoja para los propósitos que Él ya tiene diseñados. ¿De qué otra manera pecadores como Adán y Eva, o como tú o como yo, hubiéramos ido a Dios, si no es a través de una obra soberana de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón? No había otra manera. Igual que Adán y Eva, nosotros huíamos. Hace ratito nos compartían en la clase que tuvimos a las 10 de la mañana, cómo hay personas que tú les llevas al Evangelio y dicen: yo no quiero saber nada de eso, a mí no me hables de eso. Algunos se pueden poner hasta violentos. Ahí vienes tú otra vez. ¿De qué otra manera iban a acabar esas personas
entre nosotros si no fuera a través de una obra soberana de Dios. Y eso es un descanso para nuestras almas. Si dependiera de nuestra habilidad, de nuestro testimonio, de nuestro compromiso, de nuestro conocimiento, no sé cuántos serían salvos realmente. Y por eso, de manera soberana, el Señor dice: yo pondré enemistad entre la mujer y la serpiente. Obviamente entre la serpiente y los hombres no había necesidad de poner nada. Satanás ya odiaba a la humanidad, ahí no tenía que hacer Dios nada, pero sí tuvo que hacer algo en el corazón de Eva, en el corazón de Adán. Ahí sí tuvo que hacer algo. Ahora Eva tendría enemistad contra Satanás. Esa alianza en ese momento quedó rota por la acción soberana de Dios. Ya no estarían del lado de la serpiente, ya no estarían del lado de Satanás. Sin embargo, los efectos del pecado continuarían. Ellos todavía morirían. Su simiente sería contaminada por el pecado. Eso seguiría por las siguientes generaciones. Pero otra cosa más, ¿qué pasaría si pone en Satanás esa enemistad contra Eva y Eva contra Satanás? Pero en la siguiente generación Satanás vuelve a actuar y ahora hace caer a los hijos. Tenía que poner una enemistad que trascendiera más allá de esa generación solamente. Tenía que poner esa hostilidad entre la simiente de la mujer y entre la simiente de Satanás. Una de las mentiras favoritas de Satanás es que todos somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. Es una de las mentiras favoritas de Satanás. Y así se nos da la idea de que todos somos salvos. Que todos somos salvos independientemente de lo que creamos o de si alguna vez buscamos a Dios o fuimos a Dios toda la vida. No importa, porque todos somos hijos de Dios. Al final, ¿qué padre va a condenar a su hijo? Todos somos hijos de Dios. Pero eso no es lo que nos dice la palabra de Dios. Y Jesús mismo, después del Nuevo Testamento, hace esa distinción. No todos son hijos de Dios. Hay una diferencia entre simientes. Hay una simiente de Dios y hay una simiente de Satanás. Y Jesús se la vino a aplicar a los que creían que era simiente de Dios, a los fariseos, a los descendientes de Abraham. Juan 8:39 dice: ellos se enorgullecían de decir: mira, pobre carpintero, nosotros somos simiente de Abraham. Nosotros somos de la buena simiente, somos de los chidos. Ellos le contestaron a Jesús: Abraham es nuestro padre. Todavía le dicen como una velada ofensa: nosotros no somos hijos de fornicación, como que queriéndole recordar cómo es que él vino al mundo, como si hubiera sido a través de una situación así. Pero dice: Abraham es nuestro padre. Y Jesús les dijo: si son hijos de Abraham, hagan las obras de Abraham. Pero ahora me quieren matar. Eso no lo hizo Abraham. Ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Son asesinos, son mentirosos. Lo que aquí nos está diciendo este pasaje es que se puede ser biológicamente simiente de Abraham, pero espiritualmente simiente de Satanás. En nuestros días, yo creo que nadie aquí se precia de ser descendiente de Abraham en el sentido biológico. Creo que aquí no hay judíos entre nosotros, creo. Y puedes haber vivido en un hogar cristiano toda tu vida, o puedes llevar en esta iglesia desde que inició, o más, antes, varias iglesias antes, no importa. Pero aquí el Señor nos confronta: ¿cuáles son tus deseos más profundos? ¿Hacer los deseos, seguir los deseos de Satanás o los deseos del Señor? ¿Qué es tu anhelo más profundo? ¿Qué es lo que te mueve más, lo que te impulsa, lo que desarrolla tu vida? ¿Qué es? Porque eso es lo que va a determinar de qué simiente eres. Vean lo que dice 1 de Juan 3, 8 al 9. El que practica el pecado es del diablo. Y recordemos que cuando se habla de practicar es el que habla del practicante frecuente, no el que hace, el que cae de repente, que cae una vez de repente. Está aquí hablando de una persona que lleva una práctica de pecado en su vida. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo, destruir esa enemistad que causó el diablo.
Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. Está diciendo no peca, está diciendo practica, lleva una vida continua de pecado, se deleita en su pecado. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios, el Espíritu de Dios, permanece en él. Pero en este mismo lenguaje que ha estado ocupando, no se habla solamente de la enemistad, como de que ay, me cae mal, pues lo voy a evitar, tú por aquí, yo por allá. No está hablando de ese tipo de enemistad, está hablando de una hostilidad, está hablando de una declaratoria de guerra. Y desde ese momento la simiente de Satanás siempre iba a estar en guerra con la simiente de Eva, la simiente de Dios. Hay todo ese lenguaje bélico. Inclusive la iglesia es llamada la iglesia militante. Pablo llama al cristiano en su carta a los Efesios: revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Y empieza a describir las partes de esa armadura. Es una armadura puramente espiritual. Ahora, esa armadura no es para encerrarse, para eso son los castillos. La armadura es para salir a luchar, para ir a la guerra, para sacudir esas puertas del infierno que el Señor dijo que no iban a prevalecer contra su iglesia. La simiente de Dios iba a estar también en guerra perpetua contra Satanás. Aquí hay una diferencia también. ¿Cómo han entendido la guerra las dos simientes? Entre los cristianos en muchas épocas se entendió que la guerra era una guerra literal. Por eso tenemos conflictos motivados por la religión, no solo entre los cristianos. Pero del lado de Satanás sabemos que él sí entiende la guerra como una guerra en la que viene a robar, matar y destruir. En el caso del creyente, no busca matar y destruir a sus adversarios. La guerra del creyente es para ganar a sus adversarios, para traerlos a Cristo, no para destruirlos. Y en ese momento la guerra termina entre esa persona y Dios. Y en ese momento esa persona viene a ser de la simiente de Dios. Dice 2 Corintios 5, todo esto procede de Dios. Y vean, ¿quién nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación? Es decir, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Como si Dios rogara por medio de nosotros, por medio de la iglesia, en nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Esa es la guerra del creyente. El Padre envía a Cristo a reconciliarnos con Él. Cristo envía a la iglesia a reconciliar a los elegidos, a los que aún no han sido ganados para Cristo, con Cristo. Sin embargo, con todo y eso, es triste cuando a veces nos damos cuenta que la iglesia no es vista desde afuera de esa manera. La iglesia es vista como un grupo intolerante que sale a dar de bibliazos, a señalar lo que está mal. Y es cierto, es parte de la función de la iglesia señalar la descomposición de la sociedad, pero no nada más es eso, es llamar, como aquí dice, a la reconciliación con Dios. Pero muchas personas son impedidas de acercarse a la iglesia por conductas que a veces llegamos a tener cuando estamos señalando, y no es esa la manera en que Cristo lo hizo. Cristo ciertamente reprendía el pecado en los que se enorgullecían de su pecado. Lo vemos con los fariseos. Pero Él siempre perdonaba y decía, no peques más, llamaba a ese cambio de vida, ese arrepentimiento. Nuestro Señor reprendía ese orgullo, pero no cerraba la puerta a nadie. La iglesia muchas veces con esas actitudes llega a cerrar la puerta. Ahora, es posible que estemos en alguna posición tan cómoda que no nos hemos dado cuenta que estamos en medio de una guerra, que están por acá
sin embargo sí estamos en esa guerra, porque si eres un cristiano verdadero, ¿por qué empezaron a complicarse tanto las cosas cuando empezaste a buscar la santidad? ¿Por qué empezó a haber la división con algunas personas de tu familia que no son creyentes? Cuando empezaron a ver tu conducta que cambiaba. Porque ahora nosotros tenemos conflicto con la manera en que el mundo hace las cosas. Definitivamente hay una guerra. Y aun si nosotros permanecemos sentados en esa guerra, el enemigo viene también, así como fue a Eva. La recomendación es que no vayamos a esa guerra solos, ni que estemos separados del cuerpo de Cristo en esa guerra, sino que estemos de verdad en la congregación de los santos, donde somos protegidos por nuestros hermanos, por nuestro Señor también, en medio de la congregación. El tercer punto, el conflicto de los siglos, inicia con la humillación del maligno y continúa con la declaratoria de una larga guerra. En último lugar, termina de manera capital. Hasta este momento, el Señor nos ha venido llevando a un camino de conflicto. Va a haber guerra entre la mujer y Satanás. Ahora va a haber guerra entre la simiente de la mujer y la simiente de Satanás. Y si ahí se hubiera quedado la cosa, era una guerra interminable. Nunca se hubiera visto el fin. Tal vez el fin no hubiera sido favorable para la simiente del Señor si dependiera solamente de ellos. La palabra capital tiene dos acepciones principales. Tiene un chorro de acepciones, depende de la disciplina. Pero una, igual que la palabra original en hebreo, significa la cabeza de un pueblo. Pero la otra también significa el representante de un pueblo, de un estado. Y por eso termina de manera capital. La cabeza de un cuerpo va a vencer sobre la cabeza de otro cuerpo. Es lo que se nos habla aquí. Él te dirá en la cabeza. Él, singular, masculino. Te aplastará, dicen algunas otras traducciones. Como vimos en el grupo de amistad aquí, en los grupos de amistad aquí se prefiguran varias cosas en este pequeño renglón. La primera es que la lucha tendrá un fin. Habrá un final. No es lo mismo una lesión en un talón que en la cabeza. La siguiente, que la simiente victoriosa será un varón. Él te aplastará. No habla de manera ambigua, esa simiente, él. También menciona que será nacido de mujer, pero no de un hombre. Y esto es interesante porque todavía, hasta la época de los filósofos griegos, se creía que el origen de la vida estaba solamente en el hombre. Solamente el hombre tenía la semilla que implantaba en la mujer. Hasta ese tiempo todavía se creía, ya no digamos en estos tiempos bíblicos. Pero si eso se creía y ahora sabemos que no es así, hubiera sido muy extraño. ¿Cómo que de la mujer? Sería más bien del hombre. Tendría que ser del hombre. La mujer no tiene semilla, no tiene simiente. ¿Cómo podría venir de ella? Pero el Señor sí lo sabe. El Señor dice: será nacido de una mujer. Así que muy sutilmente también se pudo haber dicho, según la costumbre, va a ser hijo del varón, pero dice de la mujer. O sea, se prefigura que el hombre no va a tener nada que ver ahí, se prefigura un nacimiento virginal. También se entiende que aún venciendo esa simiente victoriosa, va a salir herida. Por la revelación posterior, probablemente Eva leía esto y muchos piensan que ella inmediatamente creyó que en su primer hijo vendría el Redentor. Ya después se dio cuenta que claramente no. Pero se trazaba una línea hacia el futuro de muchas generaciones que en ese momento Eva no comprendía, ¿verdad? Pero simplemente sí sabemos algo, lo creyeron, eso sí lo sabemos. Y nosotros por la revelación sabemos que Cristo fue esa simiente, ese varón, que cuando Cristo en la cruz venció a Satanás, ahí fue donde se dio esa herida en la cabeza. Algunos creen que dice talón. ¿Por qué no dijo en el dedo meñique? ¿Por qué no dijo otra parte también insignificante del cuerpo, ¿no? Te va a raspar una uña. ¿Por qué no dijo eso? Muchos piensan, o muchos consideran,
Sabemos que Cristo era perfectamente Dios y perfectamente hombre, y que al señalar eso, su parte humana, su parte terrenal, su parte que bajó a la tierra, pues está simbolizado precisamente en el talón. Obviamente la parte divina no podía ser muerta, tenía que ser herido en su parte terrenal. Algunos creen que a eso se refiere, pues no podemos asegurar eso, es una explicación que tiene cierto sentido. Ahora, también se puede llegar a la idea, a ver, si Cristo ya venció en la cruz, ¿por qué seguimos aquí? ¿Por qué no ya se acabó todo el número? ¿Por qué no ya se dio la victoria? 2000 años después y aquí seguimos. Entonces, ¿no fue suficiente? ¿Qué pasó ahí? La Biblia nos va revelando que hay dos eras, dos tiempos. Una era de pecado y una era en donde ya todo ha sido nuevamente hecho. Pero esas dos eras no son como los escalones de esta escalera. Estamos en el escalón 1 o estamos en el 2, sino que son dos eras que se van traslapando. En este mundo caído, los hombres empiezan a tener esa nueva vida. Esa era se está traslapando. Vi una noticia que creo que me ayudó a entenderlo un poquito más. No sé cuántos aquí han tenido experiencias luchando con una serpiente verdadera. No una serpiente espiritual, sino una serpiente verdadera. Hubo un hombre en Texas que le sale una serpiente de cascabel en los dientes. Él no se apanicó, agarra una pala y molas, besarse en la cabeza. Pues ya él sigue haciendo sus labores en su jardín o en su rancho, y total, pues dice, bueno, voy a tirar esa cabeza. Y cuando acerca la mano a tomar la cabeza de la serpiente, la cabeza de la serpiente lo mordió. Los científicos mencionan que hay ciertos animales en donde sus impulsos nerviosos siguen activos después del tiempo de estar muertos. Algunos han visto a lo mejor una gallina que le cortan la cabeza y como quiere sigue corriendo. Algunos han visto la cola de una lagartija, por ejemplo. Ya no está formando parte del cuerpo y se sigue moviendo. Bueno, de cierta manera es lo mismo que se ve aquí. Nuestro Señor en la cruz aplastó la cabeza de Satanás, pero esa cabeza aún no está muerta, está ya en sus últimos tiempos y sigue haciendo daño. Sigue llevando gente a la perdición, pero está en sus últimos momentos. Mientras tanto, la misión de la iglesia es clara: alcancen a los que el Señor ha designado. Nosotros no sabemos quiénes son y por eso tenemos que llevar el evangelio a los cuatro vientos, pero la venida del Señor sí es inminente. Dice 2 de Pedro 3: el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. ¿Cuántas veces no hemos dicho, ay, si hubiera tenido una hora más, media hora más, y si termino lo que tenía pendiente? Muchos en ese día no van a decir, ay Señor, ¿cómo tardaste? Muchos en ese día van a decir, Señor, si hubiera tenido una hora más, me hubiera arrepentido, me hubiera buscado. Muchos van a decir en ese día. Pero el Señor no está tardando, está esperando con paciencia. Pero ese tiempo se va a acabar. Dice ese mismo pasaje, el día del Señor vendrá como ladrón. Si tú crees, como mi maestro de español en la secundaria decía, no, yo cuando sepa que me voy a morir ya me voy a arrepentir. Si tú crees que tú vas a ver venir al Señor con tiempo y vas a poder arreglar tus asuntos y terminar tus deseos y tus planes y después vas a decir, ahora sí Señor, vamos. Si tú crees que vas a poder hacer eso, dice Pedro, el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo. Los elementos serán destruidos con fuego intenso y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. En un momento, como un ladrón. Puede ser que nos toque verlo, puede ser que el Señor nos llame antes a nosotros y a otros les toque verlo. Pero lo que sí queda claro es que después de la cruz empieza esa parte final
de ese conflicto declarado por primera vez en Génesis. Estamos en los tiempos finales, el tiempo se acerca. Yo no voy a decirles cuánto tiempo queda y el que les diga está equivocado. Nadie lo sabe, como ladrón en la noche, nadie lo sabe. Por eso, no juguemos con nuestra eternidad. No estemos haciendo malabares, después, Señor, después. Porque en una de esas se nos va a caer el malabar. Desde el principio de los tiempos, desde la caída del hombre, solo hubo una manera de ser salvo. Esto que leímos hoy, el protoevangelio, la fe en el Redentor que vendría. Y todos los hombres, y lo vamos a ir viendo, Adán, Eva, todos los patriarcas del Antiguo Testamento creyeron en esa promesa. Ninguno de ellos creyó que fue salvo o fue escogido por Dios porque era muy bueno. Todos creyeron en esa promesa y lo vamos a ir viendo conforme avanzamos en Génesis. Dice, por ejemplo, Job, y vean este pasaje donde Job, usted no sabía que iba a ser destruido, en ese momento él se sentía morir. Y dice Job, pero en cuanto a mí, sé que mi Redentor vive y un día por fin estará sobre la tierra. Y después que mi cuerpo se haya descompuesto, todavía en mi cuerpo veré a Dios. Yo mismo lo veré, así es, lo veré con mis propios ojos. Este pensamiento me llena de asombro. Y nos debería llenar a nosotros de asombro también. En algún momento, no importa si el Señor envía nuestro cuerpo a la tierra, ese dulce despertar ya en su presencia va a ser lo mismo que aquí dice Job. Yo mismo nadie me va a contar, yo mismo lo veré. Este pensamiento me llena de asombro. Al final, es la fe en el sacrificio del Señor, el que vendría a derrotar a la simiente de la serpiente, lo que va a separar la simiente de la otra, la descendencia de unos y de otros. Los antiguos veían el cumplimiento de esa promesa con expectativa, y los que estamos ya de este lado de la cruz vemos hacia el pasado también esa cruz con expectativa de también ver la segunda venida de nuestro Señor. Pero mientras tanto, aquí se nos dice, el conflicto continúa hasta que el último de los cautivos de Satanás, que el Señor designó que sería salvo, sea efectivamente salvo. Y entonces sí vendrá esa cena, esas bodas del Cordero con su iglesia. El capitán y cabeza de nuestra salvación será reunido con su pueblo. Y apenas el hombre cayó, es que me imagino a Adán y a Eva escuchando la maldición sobre la serpiente y escuchando a Dios, y saben como el padre que llega, que empieza a castigar parejo, saben que llega su turno, saben que ahí viene su turno, y lo que están escuchando es la revelación de los planes del Señor. Los planes que más adelante dice Jeremías son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Es cierto, el efecto del pecado ahí está y los va a seguir acompañando, pero en mi plan hay una victoria y hay un Redentor. Y eso es lo que ellos anhelaron y esperaron, aún a pesar de lo difícil que se volvió. Qué difícil debe haber sido después de haber conocido la comunión con Dios y conocer Edén, de repente no tener nada de eso, y aún así ser sostenidos por esta esperanza que vemos aquí. Ese futuro y esa esperanza cuando ya no había nada, solo había una expectativa de muerte para el hombre de ahí en adelante. Por eso, una de las frases con las que Martín Lutero tomó este pasaje, dijo: este texto abarca y comprende dentro de sí todo lo noble y glorioso que se pueda encontrar en las Escrituras. En este pasaje está todo lo noble y glorioso que se puede encontrar en las Escrituras. Habrá un Redentor. Esta lucha terminará. No importa cómo esté yéndonos en esta lucha contra el mundo, contra la simiente de Satanás. Esa lucha acabará. Esa lucha acabará en victoria. No es una lucha de que a ver cómo nos va. Si le echo ganas, tal vez inclino la balanza. Esa balanza ya está inclinada. Ya fue inclinada a favor de Cristo. Solo falta que llegue ese tiempo. Mientras tanto, la iglesia debe estar
velando, orando, yendo por los demás. Esa es la misión que tiene la iglesia. Que Dios nos ayude a cumplir con eso. No solo hacia el aniversario, sino en adelante en el resto de nuestras vidas. Vamos a orar, hermanos. Padre eterno, ¿con qué justicia, Señor, nos hubieras enviado a todos, Señor, al destino que merecíamos? Señor, tu justicia demandaba, Señor, que toda la humanidad fuera castigada. Y sin embargo, desde ese tiempo, Señor, tú no fuiste sorprendido, tú ya sabías la debilidad de la humanidad. Y Señor, desde el principio tú has dado provisión de un Salvador, de un Redentor, Señor. Y esa es una gran noticia, Señor. El mundo vive su vida sin esperanza, sin saber por qué está aquí, sintiéndose vacío, sea pobre o sea rico, no sabe a qué ha venido. Señor, y tú tienes esa respuesta. Tus hijos han venido a tener comunión contigo, han venido a estar contigo, han venido a tener comunión con los hijos de los hijos, con su Padre. Señor, y mientras tanto sabemos que hay hermanos nuestros regados por el mundo al que tu palabra tiene que llegar, al que aún en su enemistad, Señor, contra ti tú nos envías a llevarles este mensaje, Señor. Ayúdanos a ser valientes, a ser, Señor, esforzados, Señor, a ser intencionales en llevar este mensaje, Señor. Como decía un predicador, a llevarlo nosotros a sus oídos, y tú lo llevarás de sus oídos a sus corazones, Señor. Ayúdanos a tener esa certeza, Señor, no cuidando, Señor, lo que piensen de nosotros, no pensando que nos van a agredir, no pensando que nos van a ver como tontos. Señor, sabemos que el Evangelio, Señor, es locura para el mundo, la cruz es locura para el mundo, Señor, pero nosotros confiamos en ella. Nosotros, como los antiguos, fuimos a la cruz y descansamos y tenemos esa esperanza. Ayúdanos, Señor, a llevar esa esperanza, Señor, a los perdidos, y sosténnos a nosotros, Señor.